Y abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 15, versículo 11 en adelante. Es una palabra, hermanos, muy conocida por todos, ¿verdad? Quizá muy leída por todos, tal vez muy escuchada por todos. Y es lo que yo siento, hermanos, que Dios ha puesto en mi corazón para que hablemos en esta tarde, ¿verdad? Amén. Libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Amén. Vamos a esperar, todavía se escuchan, ¿verdad? Unas hojas ahí. Y eso, hermanos, es bonito, ¿verdad? Cuando uno escucha elogiar de la Biblia, porque uno se da cuenta que el pueblo está atento, buscando la palabra del Señor para que todos estemos en unión y comunión a leer la santa y bendita palabra del Señor. Libro de San Lucas, hermanos, capítulo 15 y versículo 11 en adelante. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bendito sea el nombre del Señor. Padre que estás en el cielo, en esta hora, mi Dios, ante tu presencia vengo, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, y me presento, Señor, como un humilde servidor delante de ti, mi Dios amado, a quien yo te ruego, Señor, que uses, Señor, en esta hora, porque yo sin ti no puedo hacer nada, bendito Padre. Pero tú, mi Dios, eres un Dios de amores, eres un Dios grande, eres un Dios consolador. Y en esta noche, en esta tarde, Señor, te pido, mi Dios amado, que seas tú guiándome a hablar de tu palabra, y que esta palabra, Señor, haga el efecto que tú necesitas, Señor, que haga en los corazones. Espíritu Santo, te ruego que toque los corazones, mi Dios amado, en esta hora, para que se vuelvan a tus caminos, Señor Dios amado. En el nombre de Jesús, Padre, te lo ruego. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Quiero hablar en esta tarde, hermanos, bajo el tema:
volviendo a casa. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, verdad, un día salimos de nuestros países? Sabe que cuando yo me vine, hermanos, para este país, no lo digo por presumir, ni por menospreciar, ni por hacer de menos a nadie, pero realmente económicamente yo no tenía necesidad de venir a este país. Y Dios lo sabe, hermanos, que es verdad. Pero Dios usa las cosas a su manera y nosotros no las entendemos. Porque fíjese, hermanos, que yo, verdad, en mi país, si usted le quiere llamar así, vuelvo y lo digo, no lo digo por menospreciar ni por orgullo. Yo tenía todo, pero no tenía nada, porque yo no tenía a Cristo. Yo, hermanos, estaba recién casado y llegaba a 2, 3 de la mañana de andar en la calle, ¿verdad? A veces cuando el pastor dice que él no sabe cómo parqueaba el carro, yo también a veces así digo, hermanos, ¿y cómo metí el carro al parqueo de la casa? ¿Verdad? Pero Dios me guardó. Entonces yo creo, hermanos, de que Dios me trajo a este país, ¿verdad? De alguna manera, Él sabía, hermanos, que acá era donde yo le iba a conocer. Y fíjese que ahora soy tan rico que lo único que no tengo es pisto. Pero en verdad, hermanos, créamelo, que soy tan rico que lo único que no tengo es eso. Y quizás si tuviera eso, fuera un gran pobre. Pero recuerdo, hermanos, que cuando yo salía, que me iba a venir para acá y yo fui a despedirme de mi papá, él me decía que yo le pidiera qué era lo que yo quería, que él quería dármelo en vida antes de que yo me viniera para acá. Y yo pienso, hermanos, si he llegado a entender que mi papá en su mente, él ya sabía que si yo me venía no me iba a volver a ver en persona. Y yo le dije que yo no quería nada, ¿verdad? Y mi papá me insistió tanto, hermanos, me decía, decime qué querés, hijo, decime, de verdad. Yo creo que estuvo a punto de ser como Herodes, de decirme la mitad de lo que tengo te lo doy. Y yo le dije, no, papá, yo no quiero nada. Y lo que yo quiero usted no me lo puede dar. Y él se me quedó viendo, hermanos. En ese tiempo mi papá era pastor, ¿verdad? De una iglesia. Y yo era el hijo pródigo. Pródigo es el que desperdicia lo que tiene, hermano. Eso significa pródigo. No crea usted que es el que se va. No, pródigo es el que no aprovecha las cosas que tiene. Es el desperdiciado. Entonces, él me dijo, ¿verdad? Me recuerdo que agachó su cara, se puso triste. Lo vi que se puso triste y me dijo, ¿y qué es lo que vos querés? Que yo no te lo puedo dar. Y yo le dije, yo quiero que usted no se muera nunca. Él se puso a llorar y me dijo, eso no te lo puedo dar. Ya le dije que lo que yo quiero, usted no me lo puede dar. Porque la vida no depende de nosotros, hermano, depende de Dios, ¿verdad? Entonces, les decía, hermanos, que pródigo, ¿verdad? Significa una persona que lo tiene todo, pero no lo valora, lo desperdicia. Y yo no sé cuántos acá de nosotros sabemos que somos desperdiciados, ¿verdad? Somos desperdiciados, hermanos, en muchas cosas. Y en verdad le digo, no crea que mi predicación es por decirle algo a usted. No, hermano, yo créamelo, de verdad le digo que yo si le veo algo malo tengo el suficiente valor para ir y hacerlo saber a usted de la mejor manera, ¿verdad? Y si se enoja, pues lo más que puede hacer es enojarse y después me tiene que hablar porque la Biblia dice que me tiene que perdonar, ¿verdad? Pero esta historia, hermanos, o parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Yo creo de que la gente que la escuchó en ese momento se sintió muy identificada, pero esa parábola que el Señor dijo, hermanos, como comúnmente se dice, es algo que no pasa de moda, porque nosotros seguimos viendo siempre ese problema, tanto en la vida secular como en la vida espiritual. Nosotros, hermanos, a cada instante vemos, ¿verdad?, gente desperdiciada que tiene muchas cosas. Incluso, ¿verdad?, como el hermano Fidel muchas veces él dice, ¿verdad?, cómo están los closets de zapatos, cómo están los closets de ropa. Y realmente, hermanos, nosotros somos unos grandes desperdiciados, porque tenemos tantas cosas, acumulamos tantas cosas que no usamos. No que no nos sirvan, pero que no usamos. Y sin embargo, seguimos comprando, ¿verdad? O gente que nos sigue regalando a veces cosas. Y seguimos acumulando ahí, hermanos, y estamos desperdiciando, ¿verdad?, las cosas que hay gente que necesita. Hay gente que necesita. Yo he meditado, ¿verdad?, en eso que el hermano Fidel predicaba el domingo pasado, acerca de los niños, ¿verdad?, que viven en los lugares donde las casas no tienen chimeneas. O sea, cómo se les dice a ellos que va a llegar
viejo panzón, ¿verdad? Yo me recuerdo, hermanos, mi hija Gaby, ella, ¿verdad? Pues no todos los hijos nos salen iguales, y ella quizás pues ha salido con el carácter más apegado al mío. Y en la escuela, ¿verdad? Yo les inculcaba a ellos: si les dan calabaza, no la traigan; si les dicen cosas así, dulces, no reciban. Pero una vez, hermanos, y no es que nosotros discriminemos a nadie, porque Dios lo sabe que no, pero mi hija, hermanos, llegó ahí, ¿verdad? El famoso personaje ese del traje rojo, y pues una foto, y Gaby estaba pequeña, ¿verdad? Y se iba a sacar la foto, y ella se le quedó viendo, ¿verdad? Y nos contaron que ella le dijo: Santa Claus no existe. Y el señor, ¿verdad?, le dijo así como, no recuerdo qué le respondió, pero ella le dijo, y él le dijo como que, creo que le dijo como que sí existía, y le dijo ella como que entonces él no era el real. Y le dijo él que por qué, y le dijo: porque tu tez es negra y él es blanco. Dicen que él es blanco. Entonces, sí se da la importancia, hermano, se da cuenta, ¿verdad?, de la enseñanza que usted tenga a sus hijos, porque ellos van a cargar eso en su mente, y de los anuncios que ven, ¿verdad? Porque el anuncio pues lo ponen que viene del Polo Norte y que es blanco. Pero en realidad, hermano, nosotros desperdiciamos las cosas mientras hay otras personas que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, a mi parecer, hermanos, esta historia se repite a diario. En todas las generaciones, la historia del hijo pródigo se repite, tanto, les decía, ¿verdad?, en la vida natural como en la vida espiritual. Hay personas, hermanos, que se alejan o nos alejamos de nuestros padres naturales, y también hay personas, ¿verdad?, que se alejan o nos alejamos de la iglesia. Por ende, hermanos, nos alejamos de nuestro Padre espiritual, es decir, de Dios, quien es nuestro Padre. Porque realmente, hermanos, ahora, ¿verdad?, hay mucha gente que habla tanto, por decirle así, de los católicos que son idólatras, pero el pueblo evangélico también se ha vuelto idólatra, hermanos. Evangélicos que adoran más al pastor que a Dios, que si el pastor no está, la iglesia se acaba. Son idólatras, les guste o no, son idólatras. Sí, hermanos, se tiene que respetar a un siervo que Dios ha puesto en una obra, se tiene que respetar, se le tiene que amar, se le tiene que ayudar. Porque si nosotros nos convertimos en hijos pródigos, en vez de ayudar a un siervo de Dios, le vamos a estorbar en su trabajo. Y también nos vamos a volver pródigos. ¿Sabe por qué? Yo estaba viendo, hermanos, y yo no sé si es cierto, pero según las encuestas, durante un mes son cientos de pastores que renuncian al pastorado. Pero ¿sabe por qué renuncian? Porque nunca fueron llamados. Un hombre de Dios, hermanos, no vamos a ver sus lágrimas, ¿verdad? Porque sabe que el pastor puede estar enfermo, y ahorita tenemos un ejemplo en él que está enfermo. Pero yo le aseguro que si lo llaman a que vaya a orar por alguien, va, y va no porque tiene que ir, sino porque esa es la voluntad de él, de ir a hacerlo, y lo tiene que hacer con gozo, y no lo tiene que hacer quejándose, y no lo tiene que hacer llorando, porque entonces ¿qué ánimo le va a llevar al otro? Pero eso nosotros, ¿verdad?, como pródigos no nos damos cuenta de lo que tenemos. Desperdiciamos lo que tenemos dentro de nuestra casa y dentro de nuestra iglesia. Desperdiciamos las cosas. Entonces, ¿verdad?, no nos hagamos así muy de que no somos pródigos, porque a veces decimos las palabras, como decía mi hermano Luis la vez pasada, ¿verdad?, y ni siquiera leemos bien las cosas o el significado de las cosas. Nosotros, hermanos, voluntariamente hemos decidido aceptar a Cristo, o alguien lo trajo a usted a la fuerza. Por eso es de que usted en nuestra iglesia no ve que andemos trayendo a nadie del brazo, jalándolo a la fuerza para que venga a aceptar a Cristo. No, hermanos, porque al hacer esto, Dios nos toma a nosotros como hijos. Por tanto, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, coherederos del reino con Cristo. ¿Sí? Porque, mire, hermano, yo en realidad le digo, yo me pongo a pensar en este joven, ¿verdad?, que dice que el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y yo en lo personal, hermano, no sé, ¿verdad?, todos pensamos de diferente forma, e incluso créanme lo que a mí hay personas que me han dicho que creen que yo tengo el cerebro al revés, porque pienso diferente a otras personas, o porque pienso como las cosas son realmente, y la gente hay cosas que no quiere ver y que están enfrente de ellos, pero que no quieren aceptar como son. Entonces tratan la manera de jugarle la vuelta para ver las cosas de otra manera, pero las cosas son como son. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y yo digo, hermanos, ¿por qué hay hijos tan perversos
que exigen herencias de lo que a ellos no les ha costado. Eso es algo gratuito que el padre le deja a un hijo si él quiere dejárselo. Y si no, no. Por eso usted se da cuenta que en las herencias son más problemas que beneficios cuando los padres fallecen. Entonces cada quien, hermanos, Dios nos ha dotado, ¿verdad?, de nuestro cuerpo para que podamos, hermanos, hacer nuestra propia vida. Entonces, como tales, hermanos, aceptadores de Cristo, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Tiene que haber un cambio en nosotros, ¿verdad? Pero al igual, hermanos, que este joven, ¿verdad?, hay personas que deciden separarse, apartarse de Dios, de Cristo, y para vivir perdidamente. Mire, hermano, hay gente que tiene, por decirle así, o tenemos privilegios, ¿verdad? Pero para tener un privilegio, pues hay que pagar un precio. Acá hay 4 patojos del ministerio que son solteros. Entonces hay gente, hermanos, que se aparta por ir a fornicar a la calle. Deja tirado el ministerio. Desperdicia lo que tiene. Pero ¿sabe qué? Las 2 niñas y los 2 muchachos, Dios no les está diciendo que no se casen. Ellos se pueden casar y tener su esposa y hacer las cosas, disfrutar de las cosas ordenadamente como Dios manda y seguir en el ministerio. Pero la gente no, la gente prefiere, hermanos, hacer el pecado y abandonar lo que Dios me ha dado. O preferimos hacer eso, lo que Dios nos ha dado. Esposos, hermanos, que tienen su matrimonio, tenemos nuestro matrimonio de años, ¿verdad? Pero miran otro en la calle. Y no, incluso pastores, hermanos, dejan el ministerio por andar con una ramera, como dice la palabra del Señor aquí, malgastando lo que Dios le ha dado. Se vuelve la persona, hermanos, o nos volvemos en desperdiciadores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y todo lo que Dios nos ha dado, nos lo va a demandar, hermano. Por eso, ¿sabe qué? Aunque se escucha feo y aunque a veces les dan duro, pero es mejor estar uno de calientabancas. Porque ahí solo recibe uno, hermano, ahí solo recibe, ¿verdad? Estar acá es un compromiso muy grande para mantener nuestro testimonio, hermanos, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros vivimos. Entonces hay cuantas cosas, hermanos, en lo que el hombre se vuelve desperdiciado, la mujer se vuelve desperdiciada por no querer obedecer a la palabra de Dios. Y vuelvo y le digo, voluntariamente hemos aceptado a Cristo. ¿Sabe que, mire, hermano, aquí hay tanta gente, porque si usted se da cuenta, los americanos no son bobos. Ellos cualquier cosa es un papel escrito, ¿sí? Nosotros todavía venimos acostumbrados y creemos que están esos hombres todavía, hermanos, que con darle la mano esa palabra se mantenía sin necesidad de una firma. Y yo todavía me considero así, ¿verdad? Yo no necesito firmar un papel para cumplirle algo. Pero los americanos, hermanos, ellos cualquier cosa, mire, y por eso hay mucha gente que pierde grandes cosas, porque no se fijan lo que están firmando, no leen antes. La palabra de Dios es igual, hermanos. Si nosotros queremos ir al reino de los cielos, tenemos que cumplir los preceptos escritos en la Biblia, y nosotros mismos hemos aceptado seguir a Cristo. Nadie nos ha traído a la fuerza, nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, si queremos, hermanos, esa corona eterna, esa patria celestial, tenemos que hacer un esfuerzo, porque yo considero, hermanos, que lo que nosotros hacemos no es ni sacrificio. Sacrificio es lo que hizo Cristo. Pero nosotros tenemos que esforzarnos por alcanzar, hermanos, ¿verdad?, la patria celestial. Si nosotros, hermanos, nos ponemos, ¿verdad?, por decirle así, al juzgar esta parábola o al inquirir más en ella, ¿verdad?, al estudiar más en ella, hermanos, nos preguntaremos por qué este hijo decidió tomar esta decisión. Porque hemos leído la historia, hermanos, y yo no encuentro, si ustedes me pueden ayudar, en algo que diga que el papá era malo. Ellos tenían un padre bueno. Por eso fíjense, hermanos, de que dice ahí, mire, en el versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, y les repartió los bienes. Él no solo le dio al menor que le llegó a pedir, dice les repartió, se los dio a los 2.
Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, dones, ¿verdad? Y nosotros con nuestros dones, con nuestros talentos, podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿sí? Porque si usted se da cuenta, el hijo mayor siguió trabajando yo me imagino que era una granja, ¿verdad? Yo me imagino que era una granja lo que el papá tenía, eso me imagino yo, ¿verdad? Yo me imagino, hermano, que habían, ¿verdad? Pues ahora ya no, en ese tiempo pienso no existían, ¿verdad? Pero imagínese ahora usted, tractores, vacas, caballos, cerdos, ¿cuántas cosas y cuántos empleados? Yo me imagino eso, tal vez porque yo vengo del campo, ¿verdad? Algunos se pueden imaginar quizás una fábrica, dependiendo, ¿verdad? Pero yo me imagino, hermanos, una granja, ¿verdad? Donde habían muchas cosas, pero uno, hermanos, tomó la decisión, ¿verdad? Bueno, este ni siquiera había pensado nada, siguió ahí con su padre. Y el otro, hermanos, como no le costaba nada, pues se fue y desperdició todo lo que tenía, ¿verdad? Lo que el padre le había dado. Y vemos de que era un padre, hermanos, bueno, que los trataba bien. Lamentablemente, ¿verdad? No todos tenemos la misma visión de las cosas. No todos, hermanos, somos agradecidos con las cosas que ponen en nuestras manos. No todos, hermanos, sabemos apreciar el sacrificio de otro. Por eso es de que hay mucha gente, pienso yo, hermanos, que nunca se ha puesto a meditar realmente lo que Cristo sufrió en la cruz, para que nosotros podamos alcanzar la salvación sin hacer nada. Tener esa herencia, hermanos, sin hacer nada, solo obedecer los mandamientos de Dios. Eso es todo, hermanos, lo que Dios pide, ¿verdad? Y como le digo, voluntariamente nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y la gente, pienso yo, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros somos jóvenes, no estoy diciendo no puede pasar, porque yo creo a todos nos ha ocurrido, ¿verdad? Algunos tal vez sí, algunos tal vez no. Pero todos, hermanos, pensamos que fuera del dominio de mi papá, del dominio de mi mamá, yo puedo vivir una vida más exitosa. Y puede ser que haya personas que lo logren si son bien pensados y saben comportarse. Pero la mayoría, hermanos, como yo comúnmente digo, y ahí me perdona, ¿verdad? Pero yo hablo así, van y se rompen la trompa, ¿sí? Y ya con la trompa ensangrentada, entonces venimos a recapacitar lo que eso fue lo que le pasó a este muchacho. Eso fue lo que le pasó. Entonces, en vez de obtener una libertad ficticia que nosotros creemos, lo que vamos a acarrear es maldición. Vamos a acarrear, hermanos, prisiones de maldad, donde la gente, hermanos, ya no encuentra salida a las cosas. ¿Por qué? Porque estuvimos donde lo teníamos todo y no quisimos apreciarlo. Preferimos las cosas de la calle, lo que el diablo nos ofrece, ¿verdad? Y despreciamos las cosas de Cristo. Y hermano, en verdad le digo, una persona, un cristiano en decadencia, es difícil que, como le dijera, que se levante. Es difícil que se levante. Porque la gente, hermano, mire, a mí me ha tocado hablar con personas en la calle, hermanos, ¿verdad? Y sabe que hablar con esa gente es peor que hablar con un inconverso, con una persona que nunca ha aceptado a Cristo. Es que hay gente, hermanos, de verdad le digo que piensan que se la saben todas. Y en realidad, hermanos, si uno no tiene cuidado, créame lo que capaz que termina las trompadas uno con ellos, porque son muy necios. Y personas, hermanos, que no quieren entender las cosas. Pero vemos, hermanos, acá, ¿verdad? Que este hijo, después de tantas cosas, tomó la sabia decisión de volver arrepentido ante su padre. Habiéndose dado cuenta, hermanos, que en casa de su padre estaba el alimento, estaba la paz, estaba la bendición. Estaba todo ahí. Sin embargo, la gente, hermanos, sabe o sabemos las cosas, pero no queremos volvernos. Porque nos da vergüenza o qué sé yo. Quiero que lea conmigo en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 6 y su versículo 67. Ahí vamos a ver, hermanos, cuando el apóstol Pedro, ¿verdad? La gente se estaba yendo. Dice San Juan, capítulo 6, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas, ¿verdad? Entonces, a veces yo no sé por qué las personas nos sorprendemos, hermanos, cuando vemos pseudocristianos que son el mismo diablo dentro de las iglesias. Sí, en serio, hermano, hay. Y hay personas que son más de tropiezo que de bendición, o somos más de tropiezo que de bendición para las demás personas. Porque cuando viene una palabra fuerte, hermano, nos enojamos, nos molestamos. Pero ¿sabe por qué? Porque nuestra conciencia nos hace ver cómo nosotros estamos. Y por eso es que nos cae mal el predicador. Pero cuando nosotros reconocemos, hermanos, nos va a tocar hacer las del apóstol Pedro: ¿a quién iremos? Y yo no hablo, hermanos, específicamente que usted tiene que estar en esta iglesia, como decía, no recuerdo qué hermano fue el que decía. No es que estemos defendiendo nombres. No, es que la gloria aquí es para Cristo. Y el que domina aquí es Cristo. O sea, no se trata que esta iglesia sea la iglesia perfecta. No se trata que tengamos al pastor perfecto. Se trata, hermanos, que todos los que estemos aquí creamos en Cristo y sigamos a Cristo. Entonces vamos a ver cosas grandes en nuestra vida y dentro de la iglesia. Como primer punto, hermanos, yo tengo, ¿verdad?, la caída de este muchacho. La parábola, hermano, nos indica que era el hijo menor. ¿Verdad?, si usted lo quiere llamar así, se armó de valor o de brutalidad. Y sí, hermano, es que hay cosas que perdóneme, pero hay cosas para las que necesita tener valor y hay cosas que necesita ser bruto para hacerlas. Yo recuerdo, escuché un testimonio de un predicador, ¿verdad? Y dice que estaba predicando el predicador así bien fuerte y pasó, era un invitado pues, y pasó el pastor de la iglesia y le dijo: hermano, mire, no diga eso porque se me van a ir las almas, no predique así, por favor, pastor. Se le quedó viendo al predicador y dice que dijo, llamó al ministerio de alabanza: ¿verdad? ¿Pueden pasar? Sí, pasaron, les dijo: canten ahí, y él se fue a un lugar a comprar ahí y compró un frasco de veneno y decía veneno, ¿verdad? Regresó, siguió la prédica, llamó al pastor y le dijo: ¿qué dice aquí? Le dijo, decía veneno, ¿va? Y le dijo: tómeselo. Ay, ¿cómo me lo voy a tomar? Le dijo: si es veneno. Entonces le cambió la etiqueta, ¿verdad? Ya decía que era un fresco ahí. Tómeselo. No, le dijo, porque yo sé que adentro hay veneno. Entonces la palabra es así, hermanos. La palabra es como es, ¿verdad? Entonces le digo, algunas cosas se necesita tener valor y algo otras se necesita ser bruto para hacerlo. Pero hermanos, el padre le concede las cosas. Y tiempo después, ¿verdad?, el hijo lo abandona. Y malgastó todo lo que el padre le había dado. Esto nos deja ver a nosotros, hermanos, una caída en la vida de esta persona, porque estaba bien en su casa. Cómo él abandona a su padre y luego, ¿verdad?, malgasta todo y vivió perdidamente. Porque hay personas, hermanos, es increíble, yo no sé si es cierto o no es cierto, pero yo leí de una persona que dice que la mamá, eran bien pobres, y la mamá le dio $100 a ese muchacho. Y usted lo puede buscar ahí en el internet si quiere, no recuerdo la familia. La cuestión está que con esos $100 ese hombre empezó a trabajar y llegó a ser la familia más millonaria de Estados Unidos. Pero le estoy hablando en las épocas de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Llegaron a tener, no sé si $168 millones con $100 que le dieron al muchacho. Pero después vinieron los malgastadores, ¿verdad? Y se quedaron hasta sin los $100, porque malgastaron todo lo que el otro había trabajado. ¿Sí me entiende? Entonces, a veces el problema no está, hermanos, en que nos den la herencia. Vamos a suponer, por decirle, vamos a suponer que yo vengo, ¿verdad?, y le digo al hermano Fidel: hermano Fidel, fíjese que yo considero, ¿verdad? No lo voy a tomar en serio, hermano, ni usted, hermano Fidel, por favor. Pero yo vengo y le digo: fíjese que yo siento que Dios me ha llamado a ser pastor, por decirle algo, ¿verdad?
Bueno, yo pienso, ¿verdad? El pastor se me va a quedar viendo y va a decir, pero Dios a mí no me ha hablado todavía, ¿verdad, hermano Juan? Pero como no me quiere detener, me va a decir, amén, hermano, ¿verdad? Me va a dar su bendición y me voy a ir. Probablemente, ¿verdad? Si Dios me ha llamado, después el pastor vea y el pastor quizá le vaya a pedir perdón a Dios y va a decir, yo no creí cuando el hermano me dijo, pero ahora veo sus frutos y ahora, Señor, perdóname, yo creo que sí tú lo enviaste. Pero si no, ya se imagina lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos apreciar las cosas que nos dan, hermanos, no nos vamos a volver pródigos, vamos a crecer, tanto en lo material como en lo espiritual, pero no hay que vivir, ¿verdad?, perdidamente. Y así ocurre, hermanos, en estos tiempos, ¿verdad?, con algunas personas que conocen a Cristo, pero al poco tiempo, por las presiones de la vida o simplemente por la costumbre, se alejan del Señor o nos alejamos del Señor. Y son, ¿verdad?, los que estamos hablando, los que comúnmente se conocen como caídos. Porque ahora, hermano, la gente, mire, usted le habla en la calle y parece que es orgullo para ellos decirle yo soy caído. Como que hubiera una, ¿cómo le dijera yo? Una sala de espera para todos los caídos, ¿verdad? Y hermano, mire, nosotros tenemos un ejemplo, ¿verdad? Con nuestro hermano Antonio Villatoro, ¿verdad? Él ya falleció. O sea, nosotros no sabemos, hermano, en qué momento la muerte nos va a sorprender. Mientras aquí se oraba todavía por la salud de él quizás ya estaba en la presencia del Señor. Entonces, el problema está, hermanos, con la persona que se siente caída, es de que todavía tiene vida. Y dice la palabra del Señor que mientras hay vida, hay esperanza. No desperdicie la oportunidad que Dios le está dando, sobre todo, ¿verdad?, si está escuchando el mensaje. Es a veces, hermanos, un poco imposible comprender cómo es posible que nos alejemos de Dios, ¿verdad? Teniéndolo todo, hermanos, estando en bendición. No necesariamente hablo de bendición económica, porque la gente a veces cree, hermanos, y hay gente, ¿verdad?, que no es evangélica y le va súper bien en el mundo. O sea, tienen, qué sé yo, hermanos, Lamborghinis, Ferraris, grandes mansiones de millones de dólares y no son evangélicos. Pero la bendición de Dios no radica en eso. La bendición de Dios radica en la paz interior de nuestros corazones, en la conformidad, hermanos, en conformarnos con lo que tenemos y vivir bien, ¿verdad? Imagínense usted, yo voy a casas, hermanos, muy grandes, créanmelo, y me imagino algunos de ustedes van a casas muy grandes. Y yo siempre me río, hermanos, a veces cuando entro a las casas porque yo digo, ¿verdad?, la gran casa, hermano, unos grandes espacios y se ven cosas por todos lados y viven dos viejitos y un chucho. Fíjese. Ajá, soledad. Es algo increíble, hermano. ¿Usted cree que ahí hay felicidad? ¿Verdad que no? Y nosotros, hermanos, tal vez vivimos en un cuarto, pero somos felices, ¿verdad? Tenemos la bendición de Dios. Entonces apartarnos de Dios no nos trae nada bueno. Este joven, hermano, se apartó, alejado de su padre, ¿verdad?, donde lo tenía todo. Principalmente, hermanos, el amor incondicional que Dios nos da a nosotros. Porque Dios, hermanos, no pone condiciones, ¿verdad? Dios no pone condiciones, hermano. Yo siempre recuerdo cosas, ¿verdad?, de los hermanos que predican. Y yo recuerdo, ¿verdad?, cuando el hermano Fidel habla del noviazgo. Él dice, usted no se case porque usted diga, ella me va a hacer feliz. Usted cásese porque diga, yo la quiero hacer feliz a ella. Pero casi siempre es al revés, ¿verdad? Nosotros buscamos todo el bienestar de nosotros, pero la otra persona como que no nos interesa a nosotros, cómo vive, cómo está. El estado de este joven, hermano, fue tan precario fuera de su casa que empezó a codiciar la comida de los cerdos. Las algarrobas, hermano, es una clase, ¿verdad?, como de vaina, no sé, allá nosotros los de Guatemala hay un árbol que le llamamos conacaste, ¿verdad? Da una vaina así y tienen unas semillitas. Ajá, ¿cómo le dice usted? Oreja. Ok, entonces, algo así son las algarrobas, hermano. Y eso deseaba este muchacho. Imagínense los manjares que podía haber tenido en su casa. Y deseaba la comida de los coches. O sea, ¿hasta dónde, hermanos, el diablo puede degradar a una persona? Amén, hermana Vilma, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y
Así es el estado del hombre lejos de Dios, hermano. Por más que la gente quiera aparentar que está bien, no está bien. No está bien. Por más que quieran. Entonces vemos, ¿verdad?, la caída de este joven. Vamos a tocar el punto número 2, hermanos, que es la conciencia. Dice que estando lejos, hermanos, él en esta situación, ¿verdad?, se da cuenta de lo que tenía en su casa, de lo que había dejado en su casa, o mejor dicho, de lo que había desperdiciado en su casa. Y él, hermanos, pensó, ¿verdad?, que en ese tiempo, recuerde usted que eran esclavos. Los esclavos del papá de él vivían súper bien a como él estaba deseando la comida de los coches. Entonces le entró la conciencia, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, hermanos, ¿dónde estuvo la maldad de este muchacho? ¿Verdad? Si se fue, se gastó el dinero y todo. ¿Sabe, hermanos, de que la Biblia es tan clara? Y quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Éxodo 20 y versículo 12, hermano. Dice, vea la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Entiende eso? Por eso es de que si Dios lo ha enviado a usted a una iglesia, usted no tiene que andar como sapo brincando de un lado para otro. Porque cuando usted honre a su padre, honre a Dios, honre a Cristo, honre la iglesia en la tierra que Dios le da o que Dios nos da, nuestros días, ¿verdad?, quizás se van a alargar, o los que vivamos los vamos a vivir bien. Pero no hay que andar uno, hermanos, porque el pecado de este muchacho estuvo ahí, ¿verdad? Que él le pidió al papá quizás lo que no merecía y se fue de la tierra que a él le habían dado. Estando alejados de Dios, siempre estamos expuestos al pecado, por más que digamos que no. Y sabe, hermanos, de que la conciencia se va cauterizando, que después a las personas todo lo que hacen los demás es pecado, menos lo que hacemos nosotros. ¿Sí? Nos volvemos jueces de los demás. Y todo nos cae mal, hermano. Pareciera ser que todo es por nosotros, ¿verdad? Que todo lo dicen por nosotros. Pero porque estamos alejados de Dios. Hay personas que dicen, yo soy buena persona, hermano, no voy a la iglesia porque, ¿para qué? Miren ahí, ¿qué le puedo decir yo? ¿Cómo se peina el hermano Juan? A mí no me gusta. O ¿cómo habla el hermano Juan? A mí no me gusta. Hermano, no me juzgue tanto a mí usted por eso, sino júzguese usted mismo, juzguémonos nosotros mismos. Porque ¿sabe qué? Al final, cuando usted esté delante de Dios, usted no le va a ir a poder decir a Dios que por mi peinado se va a ir al infierno. No va a poder. Usted se va a presentar solito delante de Dios. Por eso la Biblia dice, hermanos, que donde 2 o 3 congregados en su nombre están, allí está en medio Él. Y la gente cree que la iglesia está llena y que todos vamos a llegar allá y el pastor va a ir adelante de nosotros, ¿verdad? Con la hermana Rosita, imagínese usted el hermano Fidel con la hermana Rosita, el hermano Héctor con la hermana Vilma, y así consecutivamente, ¿verdad? Y todos detrás, hermano. Y el pastor, ¿verdad? Aquí está la iglesia. Y qué bueno que Cristo le dijera, Fidelito, ya veniste, va, pasa adelante con todo tu remanente. Qué bueno fuera, hermano. Entonces más cargas de las que le ponemos tuviera al pobre pastor, si con las que te ponemos ya no aguanta. Ahora imagínense si fuera así. Nosotros, hermanos, somos responsables de nuestra salvación. Nosotros somos responsables de nuestra alma. Aún, hermanos, el pastor de una iglesia, si no vela como debe ser, tiene que entregar cuentas. Pero este muchacho, ¿verdad?, entró a la conciencia, hermanos, y se dio cuenta que podía haber estado mejor en la casa de su padre que lo que el mundo le ofreció. Igual todos los que se han alejado de Cristo. Luego vamos a ver, hermanos, ¿verdad? Hemos visto la caída, la conciencia de él. Ahora vamos a ver el arrepentimiento. Estando en esta situación, hermano, fue consciente de su error y se arrepintió de haberse alejado de su padre y buscar su propio camino. Es todo lo que las personas que se han alejado de Cristo tienen que hacer.
hacer conciencia y arrepentirse y volverse. Si nos alejamos de Dios, hermanos, Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado. Él quiere que volvamos, hermanos, a sus brazos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él no es hombre para que mienta. Y también dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él nos ha amado con amor eterno. Y dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es para siempre. Pero hay que tener cuidado, porque la paciencia de Dios sí se le agota. Y ahí está el peligro, hermanos. Si nosotros llegamos a agotar la paciencia de Dios. ¿Sabe que en una ocasión, hermanos, una hermana me dijo a mí que estaba orando por su esposo? Y yo ya le puse a mi esposo, me dijo, en las manos de Dios. Lo puse en las manos de Dios y le dije, ¿está segura de lo que está diciendo? Porque si a Dios le place, se lo mata. Y como usted lo puso en las manos de Dios, después no tiene nada que alegar. Y la hermanita me recuerdo que dijo, santo Dios. Estar en las manos de Dios, hermanos, es lo mejor que nosotros podemos tener. Estar en los brazos de Dios, ¿verdad? Imagínense cómo se siente un niño en los brazos de su mamá, en los brazos de su papá. Yo cuando tenía a mis hijas pequeñas, yo las tiraba así, mire, ¿verdad? Y ellas se reían. Pero ¿sabe por qué pienso que se reían? Porque estaban seguros que yo las iba a agarrar. Si ellas hubieran sabido que se iban a pegar en el suelo, les aseguro que hubiera sido grito el que hubieran pegado. Y hasta les gustaba más que les hiciera así. Así somos nosotros en los brazos de Dios. Estamos seguros, ¿verdad? Dios se agrada cuando nos arrepentimos. Eso le agrada a Dios, que nos arrepintamos. Porque nosotros, hermanos, como dice la hermana Vilma, ¿verdad?, éramos tremendos pecadores, tremendos impíos. Pero un día, hermanos, nosotros decidimos arrepentirnos y pedirle perdón a Cristo, y Él nos recibió con sus brazos abiertos. Porque Él es bueno. Y su bondad, ¿verdad?, por todas las generaciones. Dios, hermanos, está esperando a todo el pecador, caído, no caído, inconverso, lo está esperando con los brazos abiertos. Seguramente, hermanos, nosotros, ¿verdad?, nunca encontraremos las puertas cerradas, ni de Dios ni de la iglesia, ¿verdad? Las puertas siempre van a estar abiertas. Pero nosotros tampoco, hermanos, encontraremos, ¿verdad?, el castigo furioso de un padre. Porque yo siempre digo, hermanos, ¿verdad?, por más que a uno enoje a los padres, los hijos lo enojen a uno. Y vuelvo y le digo, y perdónenme la expresión, vayan y se rompan la trompa. Pero si regresan arrepentidos, yo creo que de verdad tendría que ser uno bien cruel, hermano, para no decirle, bueno, ya entendiste, ¿verdad? Yo creo que no, hermanos. Todo padre amoroso, ¿verdad?, vamos a velar siempre por el bienestar de nuestros hijos. Y Dios es igual. Luego, hermanos, ¿verdad?, del arrepentimiento sigue abandonar el pecado. Leamos San Juan capítulo 8 y versos del 1 al 11, ya para ir concluyendo, hermanos, con este mensaje. Ténganme un poquito de paciencia. San Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11 dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, sí, hermano, más claro ni el agua filtrada. Pero el arrepentimiento, hermanos, el abandonar el pecado, ¿verdad?, es dar la media vuelta de hacia donde nosotros vamos y irnos
en el sentido contrario. Si persistimos, hermanos, en nuestros pecados, en nuestros deleites, la persona va derechito al infierno. ¿Sí? Y nosotros podemos ver, hermanos, cómo Cristo conocía, ¿verdad? Porque cuando el joven rico se le acercó también a él, ¿verdad? De forma pretenciosa, él conocía y conoce, hermanos, los pensamientos de nosotros. Sí, hermanos, sabe que muchos hermanos cuando pasan acá, ¿verdad? Ellos dicen, hermanos, el temor que da a predicar, y es cierto. Porque, como decía el hermano Héctor, ¿verdad? A veces uno, hermanos, dan ganas de dedicarle unos 5 o 10 minutos a cada uno, ¿verdad? Pero no estamos para eso nosotros, estamos para hacer la voluntad de Dios y para predicar su palabra. El arrepentimiento, hermanos, y el enderezamiento de las cosas malas. Si nosotros, hermanos, la palabra nos habla, no lo tomemos a mal. No miremos al predicador, porque sabe, yo no ando investigando su vida, yo creo que usted no anda investigando la mía. Y si la anda investigando, hermano, mejor pregúnteme a mí. Así tiene la mejor versión, ¿verdad? Sí, entonces, pero nosotros vemos, hermanos, cuando este muchacho, qué bueno que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos ser como Cristo, tener esa mente, hermano, para tentarle, dice que llegaron, ¿verdad? Porque en primer lugar le presentaron la mujer, no le llevaron al hombre, ¿verdad? Y imagínense a quién, pues, hermanos. Y cuando el joven rico llegó también, ¿verdad? Porque quizás, hermanos, el joven rico quería lo que yo pienso a la mayoría nos agrada, ¿verdad? Que nos tiren flores y que Dios le dijera, wow, todos los mandamientos. No, hombre, vos vas directo al cielo. No hay perfecto ni siquiera uno, hermano, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, que Jesús le dijo al joven lo que debía de hacer. O sea, el cielo no está cerrado para nadie mientras haya vida y nos arrepintamos. Podemos venir, ¿verdad?, a los pies de Cristo. Pero cuando el joven se va triste, hermanos, y se retira, ¿verdad?, él se va lejos, porque no quiere escuchar el consejo de Cristo, ni mucho menos ponerlo en práctica. Entonces, tras una vida pecadora, hermanos, y desgarrada, ¿verdad?, el hijo reconoció su pecado primeramente contra Dios, porque él le dijo, ¿verdad?, he pecado contra el cielo y contra ti. Y usted ve, hermanos, el otro, ¿verdad? Cuando llega el otro hijo, le digo, él le habían dado todo también, pero él lo había empleado de una mejor manera y seguía trabajando con su papá, ¿verdad? Pero dice que fue, hermanos, y le preguntó, ¿verdad?, a un siervo de la fiesta. Y ya había un chismoso ahí en la granja, hermano, porque le dijo, ¿verdad?, lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Por qué no le dijo, entra y le preguntas a tu papá? Yo sé, hermanos, que era el hijo del patrón y todo, pero uno también, hermano, tiene su, ¿cómo le pudiera decir yo?, dignidad, pues, para hablarle a una persona, ¿verdad? Pero no, hermano, le dijo, mira, esto y esto pasó. Y vio el otro, se enojó. El otro se enojó, hermanos. Pero el hijo pródigo, hermanos, vio, ¿verdad?, y reconoció que había pecado contra Dios, contra su padre. Sus pecados fueron muchos, hermanos, y las consecuencias fueron, ¿verdad?, nefastas, fueron desastrosas para este muchacho, por haber vivido, hermanos, en forma irresponsable, después de salir, ¿verdad?, de ahí. Y cayó, hermanos, en un pozo muy profundo, este muchacho. Cayó en un pozo muy profundo, pero estando ahí, hermanos, se produjo, ¿verdad?, el momento decisivo que debe tomar todo pecador. Hacer conciencia, volvió en sí. Es decir, hermanos, que ¿verdad?, cuando dice volvió en sí, yo pienso que haber dicho, pero de verdad qué bruto he sido, qué loco estaba yo para dejar la granja de mi papá. La Biblia no dice eso, hermano, no quiero que me haga confundir. Dejar la comodidad de la casa de mi papá y venir aquí. Pero sabe, hermanos, que tan lindo que es, ¿verdad?, cómo reconoció él y dijo, voy a ir y le voy a decir, ya no soy digno de ser tu hijo, pero recíbeme como a uno de tus esclavos. Y es que ese es el problema con mucha gente, hermanos. Hay gente que, por decirle, se reconcilia y quiere obtener rápidamente todo lo que había tenido. No es así. Conformémonos con que Cristo nos reciba, hermanos, y que alcancemos la salvación nuevamente, ¿verdad? Todo pecador, hermanos, debe devolver el sí, con humildad, con contrición, con arrepentimiento, hermanos, de los pecados, ¿verdad? Dar, como le decía, la media vuelta y volverse al camino de Dios. El padre, hermanos, de este joven es un reflejo de Dios, ¿verdad? Cómo él lo recibió.
Y cómo, hermanos, el hijo asume sus irresponsabilidades. Y quiera Dios, ¿verdad?, que nosotros o todas las personas, hermanos, que están fuera del evangelio de Cristo, ¿verdad?, recapaciten y se vuelvan a Él. Dios es amplio en perdonar. Damos honra y gloria a Dios, hermanos, y puede ponerse sobre sus pies. Y yo creo que mi hermano Héctor pues va a quedar con cada uno de nosotros, o no sé si el pastor, usted, ok. Entonces, hermano Héctor, pues que Dios me lo bendiga. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar, ¿verdad? Que sea nuestro hermano Héctor dirigiendo esa oración. Y hermanos, pues hagamos conciencia, ¿verdad? Si usted ha andado perdido del camino de Dios, si usted estuvo sirviendo, vuélvase a Cristo, hombre, vuélvase, si Él está esperando con los brazos abiertos. Nuestro hermano Héctor, hermanos, con cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Conocemos el camino, amados hermanos. El Señor está como el padre del hijo pródigo, esperando que el corazón se arrepienta y que aquel que un día se fue se devuelva a casa, a aquella casa donde las cosas van mejor, a aquella casa donde el amor del Padre está presente, a aquella casa a donde aquel padre disuadió la envidia, el egoísmo de aquel hermano mayor y le dijo: aquí lo tienes todo, y tu hermano que ha vuelto a casa, que era muerto, ha revivido. Aquel pecador que un día salió de casa, este es el día que Jehová ha creado, el día que Jehová ha hecho, para que aquel que no está a cuentas con el Señor, este es el momento crucial, y no ponga atención a las voces ocultas del enemigo que le dice que no, que este no es el día, porque el Señor le dice que este es el día que Él ha elegido para perdonarle de sus pecados y para que vuelva al redil, como aquel hijo pródigo que reconoció que allá afuera las cosas no iban bien, que no importaba cuánto dinero, cuánta bendición su padre tuviera en casa, si a él no le estaba yendo bien, pero reconoció que si él se devolvía a casa manifestando su arrepentimiento, había un padre que le amaba y que estaba pensando en perdonarle. La palabra dice, según se interpreta, que no fue necesario que él hablara, porque el padre le vio antes de llegar a casa y dice que lo estaba esperando y que le dio un abrazo y que ordenó que le trajeran lo mejor y que hicieran fiesta. Dice la palabra del Señor que hay fiesta de los ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente o cuando alguien que estaba fuera del redil se devuelve a casa donde el amor del Padre sigue siendo grande para recibir a aquel hijo pródigo. Hay alguien para Cristo en esta noche. No espere que aquí se haga el llamado tantas veces. El corazón arrepentido, el corazón contrito y humillado es al que el Señor va a bendecir en esta tarde maravillosa. Venga a Cristo, que Él quiere perdonarle. ¿De qué sirve tener tanta comodidad? ¿De qué sirve tener tanto conocimiento si la arrogancia del corazón no permite visualizar a los brazos abiertos del Señor Jesucristo, esperando a aquel pecador para que se arrepienta, a aquel que está apartado se reconcilie? Este es el momento crucial, y el llamado no se va a hacer una vez más, porque este es el momento. Si hay alguien para Cristo, este es el momento de no solamente levantar la mano, sino de encaminar sus pasos hacia el frente, hacia el altar, a donde está el Padre esperando al hijo pródigo para perdonarle y para bendecirle. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Qué privilegio ser perdonado por el Señor y ser bendecido de ahora en adelante. Damos gloria a Dios.
Bendito sea el Señor. Amada iglesia, antes de concluir este servicio, queremos también orar por las necesidades del pueblo presente y de ese pueblo maravilloso. Mis hermanos, mis hermanas que todavía están conectados en este servicio a través de los medios de comunicación, son una bendición. Y en esta iglesia oramos por sus vidas y también por sus necesidades, porque es un privilegio el tenerles como nuestra familia, la familia en Cristo. Si hay enfermos en este momento, en este lugar, este es el momento en que usted puede venir ante el altar para llegar a la presencia del Señor, no a la presencia de ningún hombre, porque la arrogancia del hombre no mueve el corazón de Dios para perdonar y para bendecir. Damos gracias y sabemos que hay necesidades, porque hay varios enfermos en la congregación, pero en este día nosotros vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor sanando toda dolencia, como dice el Salmo. Qué bendita palabra de Dios. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila. La palabra de Dios es vida, y la palabra de Dios es vida en abundancia. Bendito sea Dios. Vamos a estar orando por los enfermos de la iglesia. Les ruego que me acompañen en oración para pedirle al Señor que sea Él trayendo sanidad a los enfermos, a nuestro pastor Fidel Portillo, para que sea el don de Dios descendiendo, ese maravilloso don de sanidades que descienda de lo alto, que descienda en este momento del día, trayendo sanidad a todos los enfermos, y como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Para que el Dios perdone pecados, para que Dios perdone iniquidades, para que Dios traiga esa palabra a nuestra conciencia, para redarguirnos que al pecador, si este día se arrepiente, también encontrará el perdón del Padre amado. Señor, venimos en palabras de oración ante tu presencia. Bendito sea mi Padre, nos has regalado vida en este día, nos has bendecido con la oportunidad de escuchar el consejo de tu palabra, con el gozo, Padre, de cantar alabanzas alegóricas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Jehová de los ejércitos es su nombre. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Esa es la palabra del Rey de Reyes y del Señor de señores, en el cual creemos que en esta tarde nos va a bendecir, trayendo sanidad a todos los enfermos, trayendo perdón a todo pecador que se arrepienta, porque Él es justo, Él es fiel. Ninguno hay justo, dijo el Señor Jesucristo, sino solo nuestro Padre, el Dios todopoderoso, el que está con sus brazos abiertos, esperando al pecador que vuelva arrepentido para perdonarle sus pecados y darle la vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, Señor, nos vamos a ir de este lugar en el cual hemos glorificado tu nombre, en el lugar en el cual hemos también recibido el consejo de tu palabra, y este lugar que nos da la seguridad de que tú vives, de que tú reinas, de que tú eres eterno y que tú eres galardonador de los que amamos tu venida. Sánanos a todos, Padre, y llévanos con bien a nuestras casas. No permita, Padre, que el enemigo tenga ninguna victoria en ninguna maquinación para dañar a tus hijos, Padre. Nosotros nos vamos a casa. Llévanos con bien, Señor. Nos vamos agradecidos, alegres y bendecidos. Llévanos con bien, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Y la iglesia dice: